Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy tenemos a un crack en esto de la nutrición, el buen nutriólogo Daniel Álvarez. ¿Cómo estás, mi Dani? Ángel, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, un gustazo estar compartiendo contigo. No, pues igual, muchísimas gracias y pues igual, bien, bien, bien. Y pues bueno, mi Dani, vamos a empezar esto con una pregunta, pues un poquito detonante de todo esto. La curiosidad, digo, yo te he seguido en redes, la verdad no tiene mucho tiempo que te seguí, pero desde que te empecé a seguir me llamó mucho la atención de que el contenido que subes obviamente va enfocado al fitness, pero igual siento como que ves más el lado científico, ¿no? Eres nutriólogo, igual eres docente de universitario, ¿verdad? Y Sí, también llego a ver ahí tus posts de música, muy padres, por cierto, de la guitarra. muchas Entonces, gracias, a todos lo hacemos. Sí, yo soy licenciado en nutrición, egresé ya uh-huh. hace algunos añitos y sí me dedico principalmente a la docencia. He dado algunas materias en la licenciatura en nutrición y también en la licenciatura de educación física en algunas universidades y pues también algunas ponencias tanto de entrenamiento y de nutrición, certificaciones, cursos, diplomados, de todo un poquito, pero sí, la mayor parte de mi tiempo es sobre la docencia, aunque también me dedico algo a la consulta particular. Ya veo, mi Dani. Y la pregunta que te mencionaba del fitness, ¿en qué momento volteas a ver esta parte de divulgar científicamente? Porque sabemos que a veces divulgar contenido científico pues es un poco difícil en redes sociales, ¿no? Porque es un contenido que a veces pues muchas personas no consumen o es difícil de alguna u otra forma pues abrirse un campo más grande en redes. Platícame, mi Dani, ¿tú cómo empiezas a ver el fitness, pero empiezas a ver como que esta parte de la divulgación científica y compartirla en tus redes? Pues como consumidor de contenido también, cuando recién egresé y estaba haciendo el servicio, ya sabes, suele ser una época un poquito difícil porque no sabes como que hacia dónde te vas a encaminar. Uh-huh. Y todo ese tiempo yo estuve consumiendo montones de podcasts de gente como por ejemplo Steve Hall de Revive Stronger y invitaba a personajes como Eric Helms, Mike Israel, Menno Henselmans, ya sabes, todos ellos. Y ya como que poco a poco me fui encaminando sobre ese rollo de, ok, que Brad Schoenfeld, que la ciencia, que los estudios, que he basado en evidencia, como que ya fue digamos, mi puerta de entrada hacia todo ese mundo. Y sí como que tuve muy claro, o ya empecé a ver un poquito más, de forma más clara la división, o bueno, no tanto división, pero como la diferencia entre divulgar ciencia y divulgar opiniones o divulgar creencias, como la ciencia, la investigación, obviamente yo no soy investigador, pero sí como profesionales de las ciencias, de la salud, pues tenemos que hacer uso no de nuestras creencias, y creo que esa fue el parteaguas para decir, Uh-huh. ok, como que me interesa más irme por este lado que por el lado, por ejemplo, de motivación fitness o de subir recetas fitness. Eso sinceramente nunca se me ha dado, nunca he sido así mucho de ese tipo de contenido. Y prefiero meterme a ese tipo de rollo para yo principalmente seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir cuestionando lo que creo que sé, que es una ínfima parte de lo que representa realmente el conocimiento. Y sobre todo por eso, sí recuerdo cuando comencé en redes, todo ese asunto como que sí me decían que pues oye, a nadie le interesa eso, como que qué aburrido, ¿no? Que artículos de ciencia y nadie lee eso. Y pues sí, la verdad, sí lo sigo entendiendo y sí, en parte estoy de acuerdo que sí es un poquito más difícil como que tener una audiencia más grande en esa parte, pero sí pienso que es muchísimo más satisfactorio, como que aportar, aunque sea un granito de arena, al menos en divulgación, decir, oye, mira, aquí está esto, nos invita a reflexionar sobre esto que creíamos que sabíamos, o a lo mejor este asunto es mucho más lleno de matices de lo que se pensaba, a diferencia de simplemente subir, sigue esta rutina y gana no sé cuántos kilos de músculo, sigue esta receta, que lo cual se me hace muy estéril, demasiado repetitivo, ¿sabes? Y como te mencionaba, el hecho de, ahorita que igual lo mencionas tú, de la ciencia definitivamente llegó a un punto en el que te empiezas a dar cuenta de cosas que antes pensabas o creías, ¿no? Es la diferencia de las creencias, como lo mencionabas, ¿no? Ahora, igual eres docente, supongo que de alguna u otra forma, igual el hecho de dar docencias, ponencias, certificaciones, igual te empuja a mantenerte pues en la actualización, ¿no? Porque sabemos pues que los artículos, los divulgadores, cada vez hay pues más información y siempre tienes como que estar buscando de dónde. Mi Dani, por ejemplo,
para tú mantenerte actualizado, para tú mantener la lectura de los artículos. Sabemos que a veces, por ejemplo, en mi caso que soy estudiante, muchas veces nada más nos mencionamos o para pensar que estamos dando información de calidad, vemos un artículo y leemos el resumen y ya es todo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué matices o cómo es que tú cambias o prefieres estos estudios? ¿En qué te basas para decir, ok, sé que a lo mejor este estudio es un poco más completo que ese, tal vez en el nombre de los divulgadores, en el tema, o aventarse todo el artículo, ¿no? Porque a veces, pues sí, la verdad es complejo, porque a veces son artículos de muchas, muchas, muchas hojas, te los lees todos, o cómo es que tú haces esa distinción entre los artículos científicos. Hay una jerarquía respecto a la evidencia científica. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un metaanálisis que de un ensayo aleatorizado, randomizado, casos control, vaya, hay como que estudios en modelos animales. Todo ese rollo te va diciendo de esta evidencia que se presenta, de qué tanta calidad es. Y aún así, sinceramente, el trabajo científico, realmente la gente que hace la ciencia, pues híjole, para mí sí es así como que se mueve en otro nivel. Yo me han preguntado y simplemente me considero como alguien que tiene acceso a internet y tiene curiosidad por aprender cosas. Pero realmente meterte a deshilachar un estudio completo sí es una tarea bastante importante que muy pocas personas tienen la facultad para hacer, y yo no me considero una persona que tenga la facultad para hacerlo. Hay algunos temas precisamente que reviso, pues, o que imparto en clases y que me son muy familiares o que estoy revisando todo el tiempo, y a lo mejor es más sencillo como que echarte un clavado si sale un estudio, como que, ok, pues te imaginas de qué se trata porque ya tienes un panorama general. Pero hay algunos otros en donde a lo mejor es un área en la cual no estás tan familiarizado, se vuelve más complejo, sobre todo en cuestiones como la metodología del propio estudio. En la carrera está la materia de metodología de la investigación, y ya sabes, es la que en todo mundo se duerme, todo mundo nos dormíamos, pero es de las más relevantes para poder comprender un poquito de qué se trata todo este rollo. Algo que noto ya estando de este lado como profesor, no como alumno, Ujú. es el pensamiento dicotómico, de que los alumnos muchas veces esperamos la respuesta de, oye, entonces sí o no, es bueno o es malo, entonces sí me lo recomiendas o no. Hay muchos temas en los cuales eh, nos tenemos que partir con la respuesta del depende, pero no nos quedamos ahí. Tenemos que analizar el contexto, ok, ¿de qué depende? Ah, pues ok, depende, por ejemplo, del estatus de entrenamiento, depende de la composición corporal actual, depende de vías de señalización del entrenamiento. Ya que conoces los dependes, ok, ya se puede volver un poquito más sencillo, pero como herramientas para mí, como consumidor de medios digitales, hay muchas revistas de revisión científica. Una de las que más me gustan, que ya tengo bastante tiempo, algún par de años suscrito, es MASS, Monthly Applications in Strength Sport, en sus versiones en inglés y en español, ambas 100% recomendadas. También está Weightology de James Krieger. No estoy suscrito, pero existe también la página de Examine. Vaya, hay muchas fuentes y eso es una de las grandes ventajas de redes sociales y de tener acceso a información gratuita, pero a la vez es una desventaja porque se vuelve un poquito abrumador de toda la cantidad de información que te puedes encontrar, como que no sabes bien por dónde, y muchísimo más cuando se trata de la ciencia. La ciencia realmente, como te digo, no cualquiera tiene la facultad de leerla, de interpretarla, porque también se dio ese boom, no sé si por ahí lo notaste en algún tiempo, de Ujú. responder todo con un link de PubMed. Ah, no, es que estás mal, mira, aquí está el link de algún Claro. estudio que a lo mejor no leíste completo, no entendiste bien, como que sus conclusiones son opuestas a lo que tú estás diciendo, pero no realmente se comprendió. Entonces se vuelve muy difícil, la verdad. Hablar de ciencia en redes sociales es un arma de doble filo, es muy complicado, empezando por las limitaciones del lenguaje. Es pues una discusión llena de matices y no se trata de defender opiniones, de que yo creo que esto, por ejemplo, un estudio nos presenta resultados, pero no te está diciendo que esta es la opinión de los investigadores. A lo mejor si ellos te propusieron una hipótesis, es porque ellos pensaban que eso iba a suceder, pero quizás no fue el caso y ellos mismos están sorprendidos. Lo que a veces la gente no entiende, no entendemos, incluyéndome a mí, es que no se Ujú. trata de que estas personas te estén diciendo, así es esto, porque aquí lo vemos y no hay de otra. No, te están reportando lo que ellos encontraron. Los estudios científicos en el desglose te enumeran las limitaciones. ¿Por qué este estudio está limitado? ¿Cuáles son sus fortalezas? Si hay conflictos de interés. Y son cosas que a veces no nos detenemos demasiado a pensar, o que a veces pensamos que por tener conflictos de interés inmediatamente ya tenemos que desechar los resultados, y no es el caso.
Y precisamente para uno solito, esa es una de las grandes dificultades de meterte a leer ciencia. No es algo que recomendaría para las personas en general. Quizás comenzar con algún libro que te desglose. Por ejemplo, las pirámides de Helms son un gran ejemplo del desglose más sencillo, más simplificado de la ciencia. Si ya quieres indagar un poquito más, por ejemplo, en el asunto de hipertrofia, puedes irte con otro libro, pero a lo mejor un poquito más avanzado, más especializado, como el de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia de Schoenfeld. Y ya después puedes meterte a ver todos los estudios que te enumera o seguir al propio Schoenfeld, ver sus publicaciones y ir poco a poco. Pero sí empezar así con estudios no lo recomendaría. Ahora que si quieres meterte, empaparte en la ciencia, afortunadamente, como te digo, hay revistas de revisión que te ayudan a, sobre todo a contextualizar. Ok, este estudio presenta estos resultados, pero estos resultados, ¿cómo se, cómo empalman con el grueso de la literatura? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y vaya, es tanta la minucia, es tanto los detalles, que para uno solo, te digo, como consumidor de contenido en redes sociales, que estamos acostumbrados a que nos digan sí o no, blanco y negro, es una tarea a veces titánica y a veces hasta contraproducente, porque puedes terminar entendiendo cosas que ni al caso. Y ahorita, Dani, que mencionas eso, mira, yo te voy a confesar, yo cuando empecé a estudiar nutrición, pues yo lo hice porque empecé a entrenar y me gustaba, y yo dije, no, pues es como que la carrera que más me da. Y justamente cuando pasó esto de la pandemia, pues ya como que de nutrición pues empezaba a saber más, tenía más materias, decía, no, pues por aquí, no más o menos. Pero empezó la pandemia y empecé a consumir pues mucho contenido respecto a eso, ¿no? Que de repente hablaban que volumen de entrenamiento, qué grados de esfuerzo, qué rango de movimiento. Entonces dije, ¿qué es esto, no? Y empecé a voltear, sobre todo del lado de España, ¿no? A divulgadores de España, por ejemplo, a Enet, Juan Carlos Mejías, a todos ellos que empiezan a hablar de esto. Y como lo mencionas, o sea, llegó un punto en el que, o sea, como que sí tenía claro de que no, pues el volumen de entrenamiento es esto, más o menos, o que esto es esto. Pero como dices, o sea, literalmente es abrumador porque dices, ay, caray, pero de repente dice esto y de repente dice esto, aquello, ¿a quién le creo, no? Y a veces igual es un poquito, digo, sobre todo bueno, hablo desde la perspectiva que yo soy un estudiante de ciencias de la salud e igual tengo compañeros que estudian alguna otra materia de ciencias de la salud. Hablan mucho de estudios científicos, de que si este dice este y que este dice el otro, que ciertos profesores son un poquito más conservadores con ciertas cosas. Entonces, igual como que se empieza a hacer todo esto un revoltijo. Y, por ejemplo, yo te voy a ser sincero, yo no estoy muy metido en cuestiones de revisar artículos o de esto, del otro. De repente sí me pongo a buscar como dices, en los buscadores de PubMed o demás, pero, o sea, me empiezo a leer ciertas cosas o así, pero así como un clavado realmente a fondo, pues la verdad nunca me he dado. E igual, a veces, por ejemplo, tener esas recomendaciones como de, oye, existen este tipo de cosas, pero no es un sí y un no, ¿no? Porque la verdad, o sea, sí, y al final de cuentas las personas te dicen, entonces entreno 3 veces pierna a la semana, sí o no. Entonces hago este ejercicio, sí o no. Y a veces mucho el contexto como que hace, ¿no? Que todo sea, puede ser a lo mejor, ¿no? Y es un poquito complejo llevar esto, que de alguna u otra forma empezamos como que a tener medio claro, como dices, porque al final de cuentas ya entrar de fondo pues es complicado, ¿no? Pero como que ya empiezas a tener este contexto y es difícil como que poner eso pues en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, a personas que empiezan en redes sociales a compartir ciertas cosas, a compartir todo esto sobre el mundo fitness, ¿cómo tú dirías a ellos, por ejemplo a mí, ¿no? Sobre todo un consejo, por ejemplo a mí, de, ok, haz tu contenido basado en ciencia, pero al mismo tiempo poner el contexto en las personas, ¿no? Porque es difícil, como dices, llegar a la audiencia de, oye, entonces, ¿sí hago esto o no lo hago? ¿Sí o no? Entonces, como que mandar todo ese contexto, tú, ¿cómo lo harías? ¿O cómo harías más digerible el contenido? Pues como lo he tratado de hacer desde que tengo redes sociales y que les doy ese tipo de uso, Ujú. es precisamente cosas que quizás a mí me interesaría saber. A lo mejor es un poquito, no sé si egoísta o así como que le llaman short-sighted, así como que no ves más allá de lo que tienes enfrente, pero trato de mantenerlo sencillo, sobre todo en general, vaya en todo, tanto en clases como en los programas de alimentación y de entrenamiento que realizo para mí o para otras personas, y en la información que trato de comunicar.
Por ejemplo, cuando yo también he tenido algunos invitados, trato de, ok, yo después me siento a ver eso y trato de extrapolar como que puntos importantes sin tergiversar, sin meter yo mi cuchara y mi opinión. Lo que se estuvo informando, así tal cual, no meterle ahí como que alguna especie de maroma y hacerlo como que a seguir alguna narrativa. Creo que eso es lo importante, empezar en que cuando hablamos de ciencias, ciencias de la salud, no buscamos seguir ninguna narrativa. A lo que me refiero con eso es que yo particularmente no busco seguir ninguna narrativa de ninguna religión dietética. De yo no busco que mis seguidores sean seguidores de la dieta tal o que sean, que no les, que sean que estén en contra de dieta tal, nada de eso, simplemente presentar evidencia sobre variables importantes, sobre asuntos importantes y relevantes en tanto entrenamiento y nutrición, y no meter así como que una cuchara, que precisamente eso es parte de la ciencia y es parte, creo que de lo más difícil que tú mismo comentaste, que muchas veces no, simplemente no podemos dar una respuesta de sí o no. Es lo que todos buscamos y es comprensible, desde luego, porque pues, es nuestra naturaleza como seres humanos. Vaya por supervivencia misma, saber si sí o si no lo hago o no. Estoy perdiendo mi tiempo o no. Pero hablando de ciencia es complicado decir eso. Es complicado y más en algunos temas que es más difícil estudiar. Por ejemplo, hay que comprender también que los científicos son seres humanos y son seres humanos que tienen que dilucidar, tienen que decidir qué métodos van a seguir, qué métodos tienen disponibles, qué presupuesto tienen en su laboratorio, con cuántas personas cuentan para el estudio. Vaya, todas esas cuestiones que cuando revisamos un paper ni se nos cruzan por la cabeza. Es como que, hicieron esto, lo hicieron mal, ¿no? O hicieron esto, ¿por qué están mal? O sea, a lo mejor la muestra pequeña, que suele ser una limitación en algunos estudios, pocas personas que participen, no es tanto porque los investigadores no quisieran meter más personas, puede ser porque algunos abandonaron, puede ser porque no pudieron conseguir más, porque a lo mejor es muy difícil encontrar gente que esté dispuesta a participar en un programa de entrenamiento por tantos meses. Entonces, bueno, considerando todo eso, toda esa minucia, hacerla sencilla, creo que una manera que yo he encontrado, no sé si sea muy útil, es por ejemplo algunas infografías que hago así súper sencillas con una imagen y muy poquito texto, hacer el texto tal cual redactado, pero en la imagen solo el punto clave, como que lo que realmente quisiera saber de la pregunta que se hace en la publicación de, no sé, tal intervención afecta tal, y ya la respuesta en la publicación en la imagen, con alguna imagen alusiva que sea así como que un poquito más sangre liviana, suelo usar muchas de los Simpson, porque lo Sí, hace sí. así como que un poquito más pues como que te puedes relacionar y bajas un poquito del pedestal a todo este rollo de que los papers científicos y que nadie entiende y que cosas de ese tipo que pues no es para nada el caso, pero sí es complicado leerlos. Otro es también la información, tratar nosotros de simplificarla en el entendimiento, sabiendo que hay temas que no se pueden simplificar a tal modo, que no se pueden pues prostituir a tal modo que simplemente te vamos a decir sí o no. Hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, si me preguntaras cuántas series por grupo muscular tienes que hacer para obtener tus mejores ganancias, tú, Ángel, en particular, no tengo idea, pero te puedo dar una recomendación basada en la evidencia metaanalítica y metaregresiones, la evidencia metaanalítica de Schoenfeld diciéndonos alrededor de 10, 20 series y una metaregresión de James Krieger alrededor de 6 a 8 series por sesión. Te puedo decir eso, pero sabiendo que son promedios y sabiendo que tienen limitaciones, sabiendo que a lo mejor tú, Ángel, puedes necesitar más, puedes necesitar menos, pero no lo sé. La gran ventaja de esto de simplificarlo y de aplicarlo al contexto es que, ok, ya tienes un punto de partida. Y algo también bien importante a saber y a recordar siempre es que la ciencia, un paper, un estudio, no te va a dar toda la respuesta, no te va a dar una receta. Y eso a veces es lo que buscamos, como que me gustaría saber con este estudio, con este libro, ok, que ya me den un programa y saber que yo siguiendo esto voy a tener las mejores ganancias. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente, o depende cómo lo veas, afortunadamente, porque eso te permite estar gestionando este programa, te permite estar autorregulando las cargas, como que modificándolo y estarlo ajustando a tus propias necesidades y contexto. Pero bueno, para no, no salirme mucho de la pregunta original, creo que de esa manera es como yo he encontrado más fácil comunicar a veces información muy compleja, sabiendo que a veces yo sé cuando estoy haciendo alguna publicación o qué sé yo, dando alguna clase o explicando alguna cosa en consulta, que a veces sí tengo que explicar ciertas cosillas,
que quizás no sean de lo más sencillas de entender, pero es necesario para, si no comprenderlo totalmente, sí tener una idea general de por qué hacemos lo que hacemos y en dónde podemos estar limitados a la fecha con la investigación. Porque eso es también otra cosa. La ciencia sigue avanzando y va a seguir avanzando, afortunadamente. No es como ya que ya tengamos las respuestas absolutas a todo. No, vaya, y siempre va a seguir avanzando. De un mismo tema, vaya, podemos seguirle sacando y sacando de temas que quizás ya pensábamos que estaban en el olvido. Se me Ujú, viene a la mente, por ejemplo, la suplementación con carnitina. La ujú, suplementación con carnitina, pues ok, ya sabemos casi hasta de sobra que ok, no es útil para la pérdida de grasa, pero sucede que, creo que es un metaanálisis, no recuerdo, pero salió un metaanálisis que nos dice que pudiera ser útil en el contexto de la recuperación. Ah, pues ahí si te fijas, se abre una nueva línea de investigación en donde hace falta muchísimo más trabajo para saber si en lugar de pensar en la carnitina como un suplemento para la pérdida de grasa, pudiéramos pensarlo en un suplemento como para la recuperación. Y es ahí esos matices, esa minucia en lo cual, cómo se traduce en la práctica y cómo lo podemos traducir de manera sencilla y práctica. ujú. Si me preguntan, oye, ¿la carnitina me la recomiendas? La verdad es que no. Porque ya de inmediato sé que se refieren a la pérdida de grasa porque por eso es conocido ese suplemento, pero conozco que puede existir una línea de investigación emergente sobre la recuperación y la carnitina, pero no estoy seguro, no me siento seguro para decirle a esta persona que me preguntó, ah, pues la podemos intentar para la recuperación, porque todavía no llegamos a ese punto. Entonces, de esa manera como que simplificarlo un poquito, mantener nuestra mente abierta y no caer en esta tendencia como despectiva, ¿no? De, ay, carnitina, o sea, que no entiendes, que no sirve. Oye, mira, ¿qué tal que si esa línea emergente en algún momento resulta con evidencia suficiente para recomendarla? Pues, ¿por qué no? Creo que también Claro. ese es un enemigo del conocimiento, como que ya pensarnos a nosotros mismos, como que, pues ya ese tema quedó, ¿no? Como que ya va. Ese también siento es parte para, de alguna manera, comunicar la información de manera más, un poco más efectiva. No sé si me explico. Sí, sí. Igual de ahorita, por ejemplo, que decías esto de la carnitina, como que hay un punto, por ejemplo, yo cuando empecé como que a ver más cosas que relacionadas a la ciencia y todo eso, hay un punto en el que hasta se genera ya un dogma, ¿no? Por ejemplo, de que los aminoácidos no sirven y ya todos los brothers que empiezan a ver más ciencia, no, que esto no sirve, o como decías de la L-carnitina, no, es que este no funciona y esto y como que, como dices, lo tienes el tema y ya, lo dejas al olvido porque ya sabes que no funciona, pero como mencionas igual al final de cuentas, a cada suplemento se le puede dar un giro muy completo. Por ejemplo, yo hace más o menos un año eh, le compré el libro negro de los suplementos, no sé si lo conozcas, de Fernando. Sí, claro, de Este, Feria, ya bueno, muy ah, bueno. ajá. Y yo lo leí, lo empecé a leer y me di cuenta cómo la creatina tenía efectos hasta cognitivos, ¿no? Hasta la creatina también podría ser funcional para ciertas personas de la tercera edad o todo eso. Y ahí, e incluso el mismo libro dice, ¿no? Si tú te interesa, pues métele por aquí, ¿no? Porque a lo mejor de repente la creatina ya solo no puede funcionar para personas que van al gym, tal vez pueda ser hasta uso clínico, ¿no? Y también es una cuestión en que la ciencia, como dices, se puede crear de uno solo muchas líneas de investigación y tener como que esa apertura a veces es complejo, digo, yo lo veo desde este lado, de mis compañeros o también de personas que estamos en este mundo que empiezan a ir al gimnasio, pero empezar como que a cambiar tu entrenamiento a ciencia, empezar a ver qué es el volumen de entrenamiento y mandarlo por ahí, como que se empiezan a generar ciertos sesgos, como que de repente dices, no, eso no sirve, ¿no? O esto sí sirve, o esto no. Y caemos al final de cuentas en un mismo dogma que pues la ciencia es uno de sus principales objetivos, quitar dogmas, o sea, que nada se quede como siempre, ¿no? Que al final de cuentas cada vez haya más información y más información y más información. Y también, ahorita, Dani, que platicaste de que puedes dar ciertas recomendaciones entre series. A veces es complejo, ¿no? Luchar contra ese, puede decirse como barrera, donde, por ejemplo, hay un brother que está súper, súper, súper mamado del gym y tiene su rutina y tiene que hace esto, esto y el otro, y a veces las personas que van a pie, las personas que empiezan a ir al gym, nada más, pues no sé, por salud, ¿no? Porque no tienen ni idea de nada, ven a un brother que está programado y empiezan pues a seguir o a decir lo que él dice, ¿no? Romper como que esa barrera de decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor, como dices, es una recomendación, ¿no? Porque al final de cuentas, las recomendaciones es el promedio, ¿no? O sea, de 100 personas, muy probablemente a cierto porcentaje, a la gran mayoría del porcentaje, les sirvan estas series, pero definitivamente siempre va a haber
alguien que no necesariamente con eso cree masa muscular o sea más fuerte, ¿no? En el caso de entrenamiento para fuerza. Tú, por ejemplo, ¿cómo haces o cómo empiezas a romper esos como barreras con personas pues, que te llegan a preguntar de eso hasta con tus mismos clientes, ¿no? Porque de repente, oye, es que mi anterior asesor me dijo que esto, y la verdad es que está súper trabadísimo, ¿no? Súper, súper trabado. Entonces, pues, no sé, siento que me das muy poco de entrenamiento o me das muy poco de comida o mucho de comida. ¿Tú cómo rompes como que esa barrera en los clientes o hasta en las mismas personas, ¿no? Que te siguen o que comentan tus publicaciones? Muy buenos puntos que tocaste por ahí. De entrada, creo que sí estoy de acuerdo en eso. Conviene no tener como que team ciencia o team bros. Porque sí, si efectivamente nos vamos que ahora soy team ciencia, pues caeríamos precisamente en ese dogma. Me parece se le denominaría algo así como cientifismo, no sé exactamente, seguro lo estoy diciendo mal, pero el ismo, ¿no? Como que el dogma, la ideología. Y pues no se trata de eso. ¿Por qué usamos evidencia científica? ¿Por qué de repente ya todo el mundo habla de eso? Vaya, pues porque ante una inmensidad de variables, la ciencia es lo que nos puede ayudar a comprender cuáles son las más importantes y cómo las podemos modificar. Entonces no es que se trate de defender una postura, se trata de simplemente acercarnos un poquito a la verdad en condiciones controladas que se puedan repetir. Esa es la diferencia entre ciencia y opinión. La ciencia, por ejemplo, si tenemos que el volumen tiene una relación dosis-respuesta para la hipertrofia, pues eso es porque hay muchos estudios en los cuales se pueden replicar los estudios, se pueden replicar los resultados o sea, conociendo fundamentos. ¿Qué digo? Hablar de fundamentos y ser fundamentalista, pues tiene una implicación negativa. Pero cuando hablamos de estos fundamentos científicos, más allá de un dogma, comprendemos que es un punto de partida que nos arroja un poco de luz para comenzar a tomar decisiones. Pero esto no quiere decir que sea exclusivamente la toma de decisiones con papers científicos. Desde luego, la parte que podemos aprender en los gimnasios es pues estar en las trincheras, aprender realmente el volumen, cómo implica eso la sesión de las personas, cómo se siente esta persona entrenando, cómo está respondiendo a las cargas de entrenamiento que yo programé para esta persona, cómo está progresando en su rendimiento, más allá de solo pensar, 10 a 20 series, 10 a 20 series, porque si en algún momento puedes tener a alguien que quizás está haciendo 30 series, se está recuperando bien, está teniendo progresiones importantes y buenos progresos en términos de composición corporal, ¿qué problema? Porque vaya, estudios de Radielli y la replicación de Schoenfeld posterior de 40 y tantas series, que tiene muchos matices de cómo lo contabilizaron, etc, etc. Pero es que si nos metemos a rascarle, pues sí podemos encontrar, insisto mucho en eso, mucha minucia. Entonces, de entrada, pues sí, no como que tomar bandos de ahora soy Team Ciencia o los que son bros no saben nada. Pues es que si no fuera por los bros, pues imagínate si hubiéramos entrenado antes de la época de Arnold, ni ideas. Lo único que tuviéramos de información es lo que estas personas han hecho realmente en el gimnasio, en las trincheras. No era como que nos podíamos meter a revisar un libro, un paper. No había tal cosa. Desde luego había libros, pero pues bueno, la evidencia científica, la investigación científica, más bien dicho, no estaba encaminada por ahí. Realmente, en términos de ciencia para el entrenamiento de resistencia es el que lleva mayor ventaja, porque también hay que comprender que todo esto es una industria y a lo mejor no es tan redituable estar estudiando protocolos para fisicoculturistas y es más redituable estar estudiando, por ejemplo, ciclistas del Tour de France o equipos de fútbol, soccer, qué sé yo, es comprensible. Y más allá de esto, es comprensible también que el presupuesto que tiene la ciencia, que tienen institutos, que tienen laboratorios, pues va más sobre el manejo de enfermedades, ¿no? Es comprensible, entonces estamos limitados hasta cierto punto. Y sí es difícil en la práctica al momento de hacer programas de entrenamiento, de explicar todos estos asuntos, porque muchas veces sí es contrastante con lo que se hace en los gimnasios y mucho de lo que se hace, al menos en mi particular experiencia, en gimnasios en México. A veces como que pareciera que eres un bicho raro por meter repeticiones en reserva o por no hacer cantidad de series brutales de que, quién sabe, 20 series para un grupo muscular por sesiones. Así, oye, ¿por qué tan poquito? Es donde haces uso, pues vaya, de alguna especie de, yo lo veo como no una explicación como si yo tuviera la razón, pero sí como, vaya, una explicación respetuosa de, mira, es que estas variables son importantes por esto, por ejemplo, el intervalo de descansos pudiera alterar la calidad de las series y si descansas menos vas a
quizás justificar un mayor número de series y quizás por eso puedes tolerar tantas, quizás, pero no son series tan de buena calidad. También implica que no porque te sientas fatigado es una buena sesión, porque la fatiga tenemos que estarla gestionando a la par del estímulo. Ir como que adentrarnos un poquito más y hacerlo, al menos yo trato de hacerlo así, si he fallado en algún momento, pues una disculpa, pero hacerlo de manera respetuosa, no tanto desde un pedestal o de, déjame te explico, es que las cosas son así, porque también sé que hay cosas que está limitado en cuanto a investigación se refiere y que apenas hay ventanas, hay temas emergentes, hay cosas que no sabemos totalmente aún, pero sí hay cosas en donde estamos bastante seguros de que quizás esto es lo más relevante. Y la idea de esto, cuando yo hablo de estos temas, ya sea con pacientes o con alumnos, es no tanto que mis alumnos piensen que yo tengo la razón o que sé todo, porque no es así en absoluto, pero sí que comiencen a tomar decisiones con un pensamiento crítico que hay que desarrollar con base en la evidencia, porque precisamente, y siempre insisto en ello, somos profesionales en ciencias de la salud. Y como tenemos una persona en nuestras manos, la salud de una persona, el bienestar de una persona,